Otro vídeo de YouTube que ahora me ha dado por grabar vídeos de YouTube mucho más largo y hablando de los nazis. Y este vídeo os va a sorprender, puesto que voy a contaros cuándo se decidió el exterminio, la solución final contra los judíos, y lo peor de todo es cómo hubo una reunión donde se decidió la forma más barata y más rápida de exterminar a los judíos. Vamos a ver, mirad, os voy a hablar del Congreso, de la reunión de Wannsee. Explico, 20 de enero del año 1942, 15 dirigentes de alto rango alemanes, ¿vale?, del partido nazi, se reúnen en una mansión a orillas del lago Wannsee, que eso está cerca de Berlín, al sur de Berlín. Tenía que hacer un frío exagerado porque está en enero, y allí, ojo, planificaron con total frialdad absoluta los asesinatos en masa de los judíos europeos. Pero es que para más Inri, que es que yo creo que estas cosas a los nazis les gustaba mucho y los ponía a tope, es que ese palacete de este lago, que por cierto el palacete estaba bastante bien, era uno de los cientos, de los miles de inmuebles que le habían requisado a los judíos desde que los nazis habían llegado al poder, allá por el año 1933, y ya habían empezado a hacer de las suyas desde ese año 1933. Pero es que, ahora diréis vosotros, bueno, ¿y qué hacían allí? Bueno, he dado un spoiler al principio. ¿Qué hacían allí 15 altos jerarcas nazis? Bueno, pues iban a tratar un asunto que para ellos, sobre todo para Hitler y para sus secuaces de más alto rango, era una cosa que les preocupaba particularmente, la solución final al problema judío. Es decir, ¿qué haces con los judíos? Puesto que ya habían matado a miles, ya habían matado a cientos de miles, no se sabe exactamente si ya habían matado, seguro que por lo menos a un 25% de todos los judíos que habían matado, pero es que ahora tenían que acelerar esa solución final, puesto que ya les estorbaba, les costaba mucho dinero en los campos de concentración y no les daban, ya no les sacaban la guerra ya estaba muy avanzada, ya no les sacaban el producto final que ellos querían en los trabajos forzados, ¿de acuerdo? Entonces, ellos no se reunieron allí para autorizar el inicio de la solución final, vamos, ya los nazis ya estaban matando a gente por todos sitios, los mandaban a Polonia, a la Unión Soviética ocupada y se lo estaban cargando, sino lo que querían era acelerar de forma sistemática esta matanza sobre los judíos. Y ojo, lo que he dicho al principio, lo que buscaban era conseguir encontrar una fórmula para matarlo de forma barata, algo que a ellos no les costara mucho dinero, pero que encima de todo pudieran matar 15 o 20.000 al día. Es decir, imaginaos los sanguinarios que eran los nazis, que pensaron cómo matar mucho más rápido, de una forma mucho más costosa. Bueno, la cosa es que allí en Wannsee, evidentemente, siguieron, de hecho, se hicieron actas, es decir, toda esta información la sabemos porque se hicieron actas de todo esto. Imaginaos, ahí estaba ahí un tío escribiendo, ahí un escriba ahí, el secretario de la reunión, ahí escribiendo cómo acabar con ellos. Y de hecho, de ahí salieron pues órdenes precisas para la detención y exterminio, ojo, de más de 11 millones de judíos, bueno, más de 11 millones de judíos y otros miembros de lo que ellos consideraban, los nazis consideraban razas inferiores. Es decir, los nazis han pasado a la historia negra como los causantes del holocausto contra los judíos, de la matanza sistemática de más de 6 millones de judíos. Pero no hay que olvidar, ¿vale?, que también asesinaron a muchísimas otras personas que no eran judías y que se las cargaban porque es que a ellos les interesaba cargarse en ese momento y los consideraban razas inferiores, los consideraban gente que no se merecía vivir. Por ejemplo, os lo digo de cabeza, seguro que se me olvida algo de algún grupo de personas de las que se cargaban, pero por ejemplo, los gitanos. Se cargaron aproximadamente a 1 millón de gitanos en lo que llamaron ellos el porragmos, ¿vale? Que eso algún día creo que os he hablado de eso, y si no, algún día os hablaré del porragmos, que fue el exterminio sistemático de los judíos a lo largo de Europa. También mataban a civiles que, aunque no fueran judíos, estaban acusados de desobediencia, resistencia o actividades en la resistencia. Es decir, que también se cargaban a cualquier persona que a ellos les sobraba. Pero es que luego, hombres gays, bisexuales y otros acusados de homosexualidad en Alemania también se los cargaban. Más gente que se cargaban a aquellos marginados de la sociedad alemana, quienes ellos, pues despectivamente los tildaban de asociales o de delincuentes profesionales. Vamos, que esa gente decían que también les sobraba y pues también se los cargaba y los mandaba a los campos de exterminio, junto con evidentemente, con los opositores y los disidentes políticos. Más gente que exterminaba a los discapacitados, personas con discapacidad, personas negras que vivieran en Alemania, polacos. Ahí se cargaba a los polacos en general, fuera. Venga, tú eres polaco, pues a un campo de exterminio y me sobra. Evidentemente, primero iban los judíos, pero después iban los polacos. Prisioneros de guerra soviéticos. Y bueno, que he dicho también los gitanos, lo he dicho ya. Y testigos de Jehová. Testigos de Jehová no los querían porque son muy pesados, iban con su librico ahí todos los domingos por la mañana, fuera, unos menos. Es decir, imaginaos la lista negra que tenían, que por cierto, como he dicho, estaba compuesta por más de 11 millones de personas. Y claro, esos 11 millones de personas, pues imagínate,
lo costoso, es decir, ellos veían costoso matarlos. Por lo tanto dijeron, vamos a matarlos de una forma más rápida y vamos ya directamente a darle solución a este problema. Bueno, que sepáis que a partir de esta reunión, cuando salieron ya las órdenes que dictaron en esta reunión para la detención de más de 11 millones de personas, pues los trenes de la muerte, esos trenes que los llevan a los campos de concentración, a los campos de exterminio, perdón, que sobre todo estaban situados en Polonia, bueno, pues aumentaron drásticamente y era el trasiego que había entre los guetos, en los guetos que eran los lugares donde tenían a los judíos sobre todo y a la gente, los tenían juntos en unos barrios, en las ciudades para tenerlos controlados y para de vez en cuando darles palizas. Bueno, pues esos campos los traslados desde los guetos a los campos de exterminio, sobre todo ubicados en Polonia, fueron en aumento total. Bueno, un poco más cosas sobre la reunión. La reunión estaba liderada por dos pesos pesados de las SS, que eran Adolf Eichmann y Reinhard Heydrich, que fueron los ideólogos de esta solución final, evidentemente bajo el amparo del gran líder supremo y del Führer, de Adolf Hitler, que era el que también veía junto con ellos la necesidad urgente de exterminar a todos los judíos de Europa. Motivo, bueno, ya sabéis que ya os he hablado muchas veces del odio visceral que tenía Hitler y los nazis hacia los judíos, pero en este caso estos reunidos aquí pensaban que los judíos eran los máximos responsables de la propagación del comunismo en Europa y sobre todo de la entrada de Estados Unidos en el conflicto. Es decir, ellos mismos se buscaban una excusa para matar a la gente que según ellos les sobraba. Bueno, y claro, entonces aquí se trató, lo que estaba diciendo, cómo matarlos. Y Heydrich dijo que el tratamiento adecuado para acabar con ellos sería el uso de cámaras de gas combinada con fusilamiento masivo. Pero también dijo que había que buscar algún tratamiento, algo que acabara de forma rápida y barata con ellos. Así que, tras analizar todas las posibilidades que vieron, dijeron, bueno, ¿qué posibilidades tenemos nosotros de matar de una forma mucho más rápida y mucho más efectiva? Llegaron a la conclusión, ojo, y aquí uno de los momentos más importantes del vídeo, así que si habéis llegado al minuto 7 y 7 segundos os vais a enterar de lo que era el ciclón B. Es decir, ellos se habían dado cuenta de que ya estaban en algunos campos de exterminio, estaban empezando a trabajar con un pesticida. Un pesticida, sí, un pesticida que habían inventado para matar ratas y para matar mosquitos en los cultivos, que se había inventado. El producto procedía de un invento de los finales del siglo XIX, pero que en los primeros años del siglo XX ya se había profesionalizado y se había ya sintetizado mucho más, que era el ciclón B, que era un pesticida que se hacía en unas pequeñas bolitas, mucho más pequeñas que esta mano así, y que era se basaba en cianuro de hidrógeno, que era un gas venenoso que interfiere en la respiración celular y que se fabricaba, como he dicho, en pequeñas bolitas, que liberaba el cianuro de hidrógeno al exponerse con el agua y el calor. Vamos, que se habían dado cuenta de que eso lo echaban, le metían agua y calor y se mataba a toda la vida que hubiera en un recinto cerrado, se los cargaban. Vamos a ver cómo mataban hasta ese momento, hasta la llegada del ciclón B, y ahora explicaré cómo utilizaban el ciclón B, cómo mataban a los judíos y a las personas que querían exterminar. Bueno, pues allí en los campos de exterminio pues seleccionaban a la gente que tenía que morir en ese momento. Es decir, tú sí, tú me sirves, tú ahora mismo no me sirves, todos vais a morir, pero bueno, de momento vosotros os vamos a llevar a la cámara de gas. Vale, pero claro, evidentemente imaginaos que si ellos sabían que iban a morir directamente en ese mismo momento, pues entraban en pánico. Para evitar que entraran en pánico, ¿qué hacían? Madre mía, voy rapidísimo y eso que tengo tiempo ilimitado aquí en YouTube. Bueno, la cosa es que para evitar el pánico, los guardias les decían a estas víctimas que iban a ser duchados para quitarle los piojos, que no iban a picar la cabeza y que iban a estar mucho mejor. Bueno, evidentemente los guardias les decían que entregaran todos los objetos de valor, que los desvistieran. Os diré lo que hacían con todos esos objetos, que era una pena también. Pero bueno, la cosa es que luego los desvestían y los llevaban desnudos hacia las duchas. En ese momento ya se había acabado la vida de ellos. Un guardia cerraba la puerta totalmente, una puerta de acero, y en ese momento, pues dependiendo del campo de exterminio, pues introducían por tubo monóxido de carbono en esa cámara. Y en otros campos, ya a partir de esta solución final, pues tiraban estos gránulos de ciclón B por un conducto del aire, y este ciclón B, pues nada, con calor y con agua, pues reaccionaba, emitía la sustancia tóxica y ahí se morían prácticamente en cuestión de minutos, se quedaban asfixiados. Evidentemente se iban asfixiando de arriba hacia abajo y hay algunos que sufrían, sobre todo los más pequeños, veían a morir a los más grandes. Bueno, eso era un absoluto desastre. Ahora bien, ¿qué hacían después con estos cuerpos? Mirad, por lo general, después de unos minutos, no mucho, pues entraban, abrían la cámara de gas, se disolvía el gas y habían muerto todos por la falta de oxígeno y por los productos químicos que estaban ingiriendo. Ahora bien, ¿quiénes tenían que transportar los cadáveres de los judíos y de los muertos en estas cámaras de gas? Pues
eran otros prisioneros que, bajo vigilancia de los guardias, pues eran obligados, forzados a transportar a los cadáveres a una sala cercana. Allí les quitaban el cabello, les quitaban el pelo, los dientes de oro y le quitaban pues, todo lo que pudiera, todo lo que todavía con lo que pudieran los nazis negociar. De hecho, por ejemplo, el oro, que antes he dicho, lo he contado, lo digo ahora, el oro lo fundían y ese oro lo vendían y lo metían en las cuentas de las SS, es decir, se financiaban con el oro que le habían quitado a los judíos. La cosa es que luego muchos cuerpos eran quemados en hornos y en otros casos eran enterrados en fosas comunes, ¿vale? Y ahora bien, y aquí entre los presentes a esta reunión surgió otro problema, y es que un consejero ministerial de los que estaba allí presente sugirió que quizá fuera mejor incinerar los cuerpos de las víctimas en lugar de enterrarlos. Bueno, la cosa es que dijo que posiblemente tenían que hacer eso porque a lo mejor después, este hombre ya empezaba a dudar, porque dijo que a lo mejor después de la llegada de los nazis, lo mejor era no dejar muchas pruebas de lo que habían hecho, pues no vaya a ser que nadie se asuste y vengan algunas generaciones en el futuro que no comprendan lo que habían hecho los nazis. Pero bueno, que sepáis que Glogownik, que era un dirigente de las SS también importante, dijo que no, que si detrás de ellos llega una generación que es temblorosa y una generación que no comprende su hazaña, él lo veía, Glogownik lo veía como una hazaña, dijo que si las futuras generaciones no comprenden lo que han hecho los nazis con los judíos, es que los nazis habrán fracasado, porque el trabajo de los nazis por hacer un mundo mejor habrá fracasado y la gente demostraría que no sería un mundo mejor. A ver, evidentemente este hombre puede ser que se creyera lo que estaba diciendo, pero eso, un horno crematorio vale dinero y si tú haces un agujero en una fosa común, eso no vale tanto dinero porque lo hacen los propios judíos. Así que este hombre también estaba pensando en la economía. Bueno, al final se decidió que los cuerpos iban a ser enterrados en fosas comunes y que los iban a matar con ciclón B, que era el gas letal más barato. Por último, y esto es súper curioso, había un problema. ¿Qué judíos metían en las listas y qué no? Porque había judíos que tenían clarísimamente que eran judíos y otros judíos que eran judíos de segundo orden, los que ellos llamaban los mestizos, que eran hijos de un medio judío que se había casado con una no judía, pero que al final luego eran judíos por religión, pero no por etnia. Luego estaban los hijos de esos mestizos. ¿Sabes lo que decidieron? Fuera todos. Los que tuvieran cualquier tipo de vínculo con los judíos, ya fueran nietos de judíos, judíos de religión, judíos de etnia, medio judíos, o que hubieran leído un libro de judíos y a ellos les estorbaran, esos iban a la Cámara de... Así que imaginaos la maldad del ser humano. Así que yo quería explicaros hoy en la reunión, esta asamblea, donde este congreso, donde en un palacio que una persona con toda la ilusión del mundo para pasar sus vacaciones se montaría, un judío, pues los nazis cogieron ese palacio y allí decidieron el exterminio y la solución final 20 de enero del año 1942. Ahí no surgió el holocausto porque ya se estaba produciendo, pero ahí es donde decidieron ya el eje del mal, la maldad, es donde ya les salía a borbotones.